para pensar seriamente en forjar riqueza. Recuerde que cuando llega a este paso, no tiene que hacer ningún pago, salvo el de su casa. Con solo un pago, debería ser fácil hacer inversiones fuertes. Aún con ingresos por debajo del promedio, puede asegurar que sus años dorados los pasará con dignidad. Previo a este paso, usted ha dejado de invertir o nunca ha comenzado a hacerlo, y ahora tiene realmente que echarle carbón al fuego. La intensidad de Gacela en los pasos previos le ha permitido concentrarse en incrementar sus ahorros. Las decenas de miles de personas que hemos conocido me han ayudado a desarrollar la regla del 15%. La regla es simple: invertir anualmente el 15% del ingreso bruto antes de la deducción de impuestos con miras al retiro. ¿Por qué no más? Usted necesita dejar algo de sus ingresos para dar los dos pasos siguientes: ahorros para gastos universitarios y pagar pronto su casa. ¿Por qué no menos? Algunas personas desean invertir menos o nada, de modo que puedan conducir a un hijo a través de la escuela o terminar de pagar la casa con gran rapidez. No recomiendo eso porque los grados universitarios de esos hijos no lo alimentarán en su retiro. No recomiendo que se pague la casa primero, porque he asesorado a muchas personas de 65 años con una casa pagada y sin dinero. Estas personas terminaron vendiendo la casa de la familia o hipotecándola para poder comer. Usted necesita hacer alguna inversión para el retiro en esta etapa antes de ahorrar para gastos de universidad y liquidar la hipoteca. Además, comenzando ahora, la magia del interés compuesto trabajará para usted. Cuando calcule su 15%, no incluya el aporte igualitario de la compañía en su plan. Invierte el 15% de su ingreso bruto. Si su compañía iguala con algo o con parte de su contribución, considérelo algo extra. De igual manera, no use sus beneficios potenciales del seguro social en sus cálculos. Yo no cuento con un gobierno inepto en cuanto a mi dignidad en mi retiro, y usted no debe hacerlo tampoco. Una reciente encuesta señala que la mayoría de las personas con menos de 30 años de edad creen más en discos voladores que en que recibirán una moneda de 10 centavos de la inseguridad social. Me inclino a creerlo. No estoy tomando una posición política, pero las matemáticas de ese sistema auguran desastre. Si el seguro social no existe cuando usted se retire, estará feliz de haber oído mi consejo. Si por algún milagro el seguro social está vigente cuando se retire, eso querrá decir que me equivoqué. En ese caso, tendrá algún dinero extra de qué disponer. Estoy seguro que me perdonará por eso. Ahora que ha alcanzado este paso, necesita aprender sobre los fondos mutuos. El mercado de valores ha alcanzado un promedio de casi el 12% en recompensas por inversiones a través de su historia. Los fondos mutuos que yo recomiendo para inversiones a largo plazo en Estados Unidos son los llamados Growth Stock, acciones de crecimiento. Son inversiones pobres a corto plazo porque suben y bajan en valor, pero son excelentes inversiones a largo plazo cuando se deja el dinero más de 5 años. Los fondos de mi retiro personal y de la universidad de mis hijos están invertidos de la manera que enseño en la transformación total de su dinero. Aquí hay una versión de Reader's Digest de mi enfoque. Yo escojo fondos mutuos que han tenido un buen historial de ganancias por más de 5 años, preferiblemente por más de 10 años. No miro a su historial de 1 o 3 años, porque yo pienso a largo plazo. Repartí mis inversiones para el retiro a partes iguales a través de 4 tipos de fondos. Los fondos Growth e Income reciben el 25% de mis inversiones. Ellos son llamados algunas veces fondos Large Cap o Blue Chips, apodo dado a las acciones pertenecientes a una empresa establecida que tiene valor fijo alto que da ganancias. Los fondos Growth tienen el 25% de mis inversiones. Ellos son algunas veces llamados fondos Mid Cap o Equity Fund. Un fondo S&P Index también califica. Los fondos International reciben el 25% de mis inversiones. Son algunas veces llamados fondos Foreign u Overseas. Los fondos Aggressive Growth reciben el último 25% de mis inversiones. Son llamados algunas veces Small Cap o Emerging Market Funds.
Para una amplia discusión sobre lo que son los fondos mutuos y por qué uso esta mezcla, vaya a nuestro sitio web en daveramsey.com y visite MITMMO. El 15% de su ingreso invertido debe beneficiarse de cualquier pago que el empleador haga para igualar su inversión y de las ventajas de impuestos a su disposición. Siempre comience donde usted tenga una iguala. Cuando su compañía le dé dinero gratis, tómelo. Si su 401k iguala el primer 3%, el 3% que usted invierta será el primer 3% de su 15% invertido. Si usted no tiene iguala, o aún después de haber invertido por medio de la contraparte, debe a continuación abastecer su cuenta Roth IRA. Hay algunas limitaciones en cuanto a ingreso y situación, pero la mayoría de las personas pueden invertir en una Roth IRA. Esta cuenta Roth IRA crece libre de impuestos. Si invierte $3,000 por año desde la edad de 35 a 65 y sus fondos mutuos promedian un 12%, usted tendrá $873,000 libre de impuestos a los 65 años de edad. Ha invertido solamente $90,000, 30 años por $3,000. El resto es crecimiento y usted no paga impuestos. La Roth IRA es un instrumento muy importante virtualmente para la transformación total de su dinero de cualquiera. ¿Cuánto necesita usted para retirarse con dignidad y seguridad? ¿Cuánto demorará para llegar allá? Usted estará seguro y dejará una apreciable herencia cuando pueda vivir con 8% de sus ahorros al año. Si usted hace un 12% sobre su dinero promedio y la inflación le roba un 4%, el 8% es un número ideal. Si hace un 12% y solo extrae un 8%, usted incrementa el nido en un 4% al año. Ese 4% mantiene su nido y como consecuencia su ingreso por sobre la inflación hasta que llegue la muerte. Si puede vivir con dignidad con $40,000, necesita un nido de solo $500,000. Yo le recomendaría que tenga el mayor nido posible, porque hay realmente algunas cosas agradables y no ambiciosas que hacer con esto más tarde, como regalarlo. Si al hacer el borrador de sus cálculos, teme que no logre su meta de ahorro de un 15%, tenga en cuenta que este es solamente el paso de bebé 4. Los pasos posteriores le permitirán acelerar su inversión mientras aliente vida. ¿Soñaría usted conmigo por un momento? Sueñe que una pareja de 27 años con un ingreso promedio a menos del promedio se compromete a la transformación total de su dinero. Ellos actúan como gacela intensa y en 3 años, a la edad de 30, están en el paso 4. El promedio de ingreso neto en los Estados Unidos es de $40,816 por año, según la Oficina del Censo. Joe y Susie promedio invertirían $6,000, 15% al año, o $500 por mes. Si usted hace $40,000 al año y no tiene pagos excepto el de la hipoteca de la casa y vive con un presupuesto, ¿puede invertir $500 por mes? Sígame aquí. Si Joe y Susie invierten $500 por mes sin una contraparte, lo que aportarían en su trabajo, en Roth IRA desde la edad de 30 a la edad de 70 años, tendrían $5,882,386 libres de impuestos. Eso es casi 6 millones. ¿Qué tal si estoy equivocado a medias? ¿Qué tal si usted termina con solo 3 millones? ¿Qué tal si estoy equivocado 6 veces? De seguro supera a las 97 de entre las 100 personas de 65 años que no pueden emitir un cheque por 600. Le diría a usted que Joe y Susie están bien por debajo del promedio. ¿Por qué? En nuestro ejemplo, ellos comenzaron con el ingreso neto promedio en los Estados Unidos y en 40 años de trabajo nunca recibieron un aumento. Ellos ahorraron un 15% del ingreso y nunca lo incrementaron en $1. No hay excusa para retirarse sin dignidad financiera en los Estados Unidos hoy. La mayoría de ustedes habrán pasado por sus manos más de 2 millones en sus años de trabajo, de modo que hagan algo por retener un poco de ese dinero. Gail me preguntó un día si era demasiado tarde para comenzar a ahorrar. Ella no tenía 27 años como Joe y Susie. Tenía 57 años de edad. La vida le había tratado con algunos golpes y le había destrozado su esperanza. Una transformación total de su dinero no es un espectáculo de magia. Usted comienza donde está
y da los pasos. Estos pasos dan buenos resultados si tiene 27 o 57 años y no cambian. ¿Habría sido mejor para Gail comenzar cuando tenía 27 o aún 47 años? Evidentemente. Pero una vez que deje de tenerse lástima, necesita comenzar con el paso de bebé 1 y seguir la transformación total de su dinero paso a paso para colocarse en la mejor posición posible. Nunca es demasiado tarde para empezar. Nunca es demasiado tarde para empezar. El pasado ha pasado. Comience donde está, porque esa es su única opción. Capítulo 10. Fondos para estudios. Asegúrese de que los hijos están incluidos también. Es el momento de hacer algo acerca del por siempre famoso Fondo para los Estudios. Muchos de ustedes han estado frotándose las manos mientras caminábamos a través de 4 pasos de bebé y no han ahorrado ni una moneda de 10 centavos para sus pequeños querubines. Algunas personas, en nuestra cultura, han perdido la cabeza respecto de la educación universitaria. Necesitaremos examinar nuestro sistema de valores culturales sobre el tema de la universidad. Hemos vendido tan fuertemente y por tanto tiempo a nuestros jóvenes la idea de la universidad que hemos empezado a aceptar algunos mitos sobre los grados universitarios. Los grados universitarios no aseguran empleos. Los grados universitarios ciertamente no aseguran el éxito. Los grados universitarios no aseguran la riqueza. Solo prueban que alguien ha pasado con éxito una serie de exámenes. Debido a que hemos convertido un título universitario en cierta clase de fórmula de genio en una botella que ayuda mágicamente a triunfar en la vida, llegamos a extremos sumamente estúpidos de adquirir uno. He sido 2 veces millonario partiendo de cero antes de tener los 40 años, y atribuyo 15% de eso al conocimiento universitario y 0% al diploma. El libro Emotional Intelligence, Inteligencia Emocional, nos informa de un descubrimiento similar. En un estudio de personas triunfadoras, el autor descubrió que el 15% del éxito podía atribuirse al adiestramiento y la educación, mientras que el 85% se atribuyó a la actitud, a la perseverancia, a la diligencia y a la visión. La universidad es importante, muy importante, pero no es la respuesta a todos los problemas de sus hijos. Sería muy atrevido si digo que la universidad no es siquiera una necesidad, es algo que se desea, es un lujo. Este lujo es uno de los primeros en mi lista, pero no antes del retiro, no antes del fondo de emergencia, y ciertamente no como una razón para caer en deudas. Haga una investigación sobre el costo de asistir a la universidad. En algunas áreas de estudio y en muy pocas carreras importará de dónde es usted graduado, pero en la mayoría no. El abolengo significa menos y menos hoy en nuestra cultura de trabajo. ¿Cómo puede justificar incurrir en una deuda de $75,000 para un diploma cuando pudo haber ido a una escuela estatal y pagar de su bolsillo libre de deuda? No puede. La primera regla de la universidad es: pague en efectivo. La segunda regla es: si usted tiene el efectivo o la matrícula, siga adelante. Hace un par de años, me encontré con el decano de la Escuela de Ciencias Comerciales de la universidad donde me gradué. En aquel momento, el promedio de estudiantes se graduaba con una deuda de aproximadamente $15,000 en préstamo estudiantil, después de pasar 3 o 4 años en un apartamento, no en el dormitorio, y de comer fuera del recinto, no del plan de alimentos de la cafetería de las escuelas. El estudiante promedio pagaba $5,000 más por año para vivir y comer fuera del recinto que para vivir en el dormitorio y comer la comida de la cafetería. El préstamo estudiantil que ellos tenían que tener, o ellos no podrían ir a la universidad, no era para la universidad en absoluto. Los préstamos estudiantiles como promedio cubrían el nivel de vida fuera del recinto y no había que incurrir en una deuda para graduarse, solo para lucir bien mientras obtenían el grado. Los préstamos estudiantiles son un cáncer. Hemos divulgado el mito de que usted no puede ser un estudiante sin un préstamo. No es cierto. Si ha planeado sus metas de ahorro y no tiene mucho espacio en el presupuesto para la universidad, no caiga en el pánico.
En las pasadas generaciones, los estudiantes vivían con sus familiares, dormían en dormitorios, comían la comida de la cafetería y soportaban otras privaciones para obtener un grado. Ahora, luego de gastar páginas machacando sobre mentalidades hechas, podemos establecer algunas metas razonables y asequibles para ahorrar con miras a la universidad. Paso de bebé 5. Ahorrar para la universidad. Casi todo el mundo piensa que ahorrar para la universidad es importante. Sin embargo, apenas unos pocos ahorran dinero para la educación universitaria de sus hijos. La revista Money y CBS Market Watch citan ambos la alarmante estadística de que un 39% de los estadounidenses con hijos no ahorran un centavo con miras a la universidad. Un 4% ha ahorrado menos de $1,000 y un 25% ha ahorrado entre $1,000 y $10,000. Eso quiere decir que un 68% no ha ahorrado nada o casi nada. Por otra parte, para el momento en que usted practique los pasos de bebé, tendrá una base sólida y dinero para ahorrar. Si no tiene hijos, o sus hijos son grandes y se han ido, sencillamente pase por alto este paso. Para todos los demás, un fondo universitario es una necesidad. La matrícula de la universidad sube más rápidamente que la inflación regular. La inflación de bienes y servicios arroja un promedio de un 4% al año, mientras que la inflación de la matrícula cerca del 7% al año. Cuando usted ahorra para la universidad, tiene que añadir por lo menos un 7% anual para mantenerse al nivel de los aumentos. El seguro de vida para el bebé, como Gerber u otro Whole Life para bebés que ahorran para la universidad, es un chiste cuya rentabilidad arroja un promedio de menos de un 2%. Los bonos de ahorro no funcionan tampoco. Lo siento, abuela, porque arrojan un promedio de cerca del 5%. La mayoría de los estados ahora ofrecen matrícula de universidad prepagada, pero recuerde que cuando paga algo por adelantado, usted sencillamente rompe con la inflación en ese caso. Si la matrícula sube 7% al año y lo paga por adelantado, usted gana un 7% en su dinero. Esto no está mal, pero recuerde que un fondo mutuo de crecimiento decente hará como promedio más de un 12% cuando se invierte a largo plazo. Vamos a dar el paso de bebé 5 como es correcto. Sugiero establecer un fondo para la universidad, o por lo menos el primer paso de la universidad, con una cuenta de ahorro educacional, por las siglas de su nombre en inglés, Educational Saving Account, abastecida como un fondo mutuo de crecimiento. La cuenta de ahorro educacional, llamada con el apodo de Education IRA, IRA son las siglas Individual Retirement Account, crece libre de impuesto cuando se utiliza para la educación superior. Si usted invierte $2,000 por año desde el nacimiento hasta la edad de 18 años en matrícula pagada por adelantado, esto compraría cerca de $72,000 en matrícula, pero mediante una ESA en fondos mutuos que arrojen un promedio de un 12%, usted tendrá $126,000 libres de impuesto. La ESA actualmente le permite invertir $2,000 por año, por hijo, si su entrada neta es inferior a $200,000 por año. Si empieza a invertir temprano, su hijo puede ir virtualmente a cualquier universidad si ahorra 166.67 por mes, $2,000 por año. Para la mayoría de ustedes, el paso de bebé 5 es manejable si empieza una ESA totalmente abastecida y su hijo es menor de 8 años. Si su hijo es mayor o usted aspira a universidades caras, escuelas para graduados o programas para doctorados en filosofía que uno paga, tendrá que ahorrar más de lo que permite una ESA. Yo aún empezaría con una ESA si los límites del ingreso no lo dejan fuera. ¿Qué tal si usted dispone solo de 2 años y no puede ahorrar mucho porque comenzó tarde la transformación total de su dinero? Primero, vuelva a leer los conceptos al comienzo de este capítulo. Haga los planes para que su hijo asista a alguna escuela que sea más barata, que viva en el recinto y que coma en la cafetería. Debe ser creativo e ingenioso. Busque compañías que tengan programas de trabajo y estudio a la vez. Muchas compañías ofrecen pagar los estudios,
y han concertado contratos sobre matrícula con universidades locales para atraer una fuerza de trabajo. UPS, por ejemplo, tiene un programa en muchas ciudades donde puede trabajar 24 horas por semana ordenando cajas de noche, y ellos le pagan su matrícula escolar durante el día. El ejército no es para todo el mundo, pero un joven que trabajaba para mí obtuvo una educación universitaria gratis sirviendo 4 años en el ejército. Si el servicio militar de tiempo completo no es para usted, investigue en la Guardia Nacional. Acepte un muy rechazado pero bien pagado empleo de vendedor en el verano. Hay incontables historias de jóvenes que venden libros o participan en programas similares para pagar sus estudios. Algunos de estos jóvenes vendedores son como guerrilleros que reciben más educación en las trincheras de verano que en las clases de mercadeo. Un amigo mío hizo 40,000 vendiendo en un verano. Si usted tiene ya los préstamos estudiantiles o no quiere aceptar un préstamo, busque dentro de los programas de áreas de faltas de atención. El gobierno pagará por la escuela o cubrirá sus préstamos estudiantiles si va a trabajar en un área que se le da poca atención. Estas áreas son típicamente rurales o dentro de la ciudad. La mayoría de estos programas son sobre derecho y medicina. Probablemente, mi método favorito de abastecer de fondos la escuela, en lugar de ahorrar para ello, son las becas no reclamadas. Hay más de 4,000 millones en dinero de becas no reclamadas cada año. Estas no son becas académicas ni atléticas. Consisten de pequeñas a medianas sumas de dinero aportadas por organizaciones o clubes de la comunidad. El Club Rotario, o el Club de Leones, o los Jaycees, muchas veces donan 250 o 500 por año como premio a algún joven de mérito. Las listas de estas becas pueden adquirirse por vía electrónica y aún existen unos cuantos programas por computadora que pueden comprarse. Denise, una oyente de mi programa radial, oyó mi consejo, compró uno de los programas por computadora y siguió el sistema. Ella amplió la búsqueda de datos hasta encontrar 1,000 becas a las que aspirar. Pasó todo el verano llenando solicitudes y escribiendo ensayos. Literalmente, llenó solicitudes para 1,000 becas. Le rechazaron 970, pero le aceptaron 30, y esas 30 becas le pagaron 38,000. Asistió a la escuela gratis, mientras que su vecino de al lado, que no hizo gestión alguna, se lamentaba de no disponer de dinero para estudiar, y al fin y al cabo consiguió un préstamo estudiantil. Si sigue los pasos de bebé, puede enviar a sus hijos a la escuela sin deudas. Aun si comienza tarde, la perseverancia y la habilidad pueden lograr que completen sus estudios.